Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Factores de preferencia que marca la ley. Nacionalidad mexicana. En su segundo párrafo elude invocar a la nacionalidad al señalar las razones que no podrán invocarse para establecer preferencias. Servicios prestados satisfactoriamente por mayor tiempo. Se refiere a trabajadores que sin tener el carácter de los trabajadores de planta prestan servicios en una empresa o establecimiento supliendo las vacantes transitorias o temporales. En realidad se pretende proteger a un tipo de trabajadores que en ocasiones por estar supliendo ausencia de trabajadores titulares de una planta son consideradas como eventuales, pese a que no suele haber solución de continuidad en sus servicios. El hecho de tener a su cargo una familia y no tener otra fuente de ingresos, esta adición al texto original de la ley de 1670 integra un motivo de preferencia a todos los luces de justo. El pertenecer a un sindicato. Se menciona que la pertenencia a un sindicato, cualquiera que éste sea, con tal de que esté legalmente constituido, constituye un motivo de preferencia. La razón es evidente. El legislador estima con toda razón que debe procurarse la sindicalización de los trabajadores. La antigüedad de los trabajadores. La antigüedad es pues un hecho, no constituye un derecho aun cuando la ley, cada vez con mayor énfasis en nuestro país, haga derivar una serie de derechos del hecho antigüedad. En la ley de 1931, la antigüedad tenía ya un reconocimiento parcial. Después fundó la estabilidad en el empleo. Fue a través de los contratos colectivos de trabajo. Como la antigüedad fue generando otros derechos, situaciones que el legislador se vio impulsado a trasplantar a la ley. El catálogo de derechos derivados de la antigüedad de acuerdo a la ley. 1. Estabilidad en el empleo, salvo a los casos de excepción. 2. Indemnización en caso de rescisión del contrato imputable al patrón. 3. Vacaciones. 4. Constancia de servicios. 5. Preferencias para los ascensos y vacantes definitivas o puestos de nueva creación. 6. Inmunidad después de 20 años de antigüedad por faltas leves. 7. Primas de antigüedad. 8. Responsabilidad del conflicto en caso de insumisión al arbitraje. Estabilidad en el empleo. La antigüedad genera el derecho de permanecer en el empleo salvo a los casos previstos. Rescisión imputable al patrón. La indemnización debe importar 3 meses de salarios y 20 días de salario por año de servicios prestados. Vacaciones. El número de días de vacaciones dependerá de la antigüedad. A mayor antigüedad, vacaciones más prolongadas. Constancia de servicios. Los patrones están obligados a expedir a los trabajadores a su solicitud una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. En los casos de separación, una constancia escrita relativa a sus servicios. Preferencia para los ascensos. Los ascensos se regulan en la ley en función de dos situaciones distintas, que se trate de vacantes definitivas o por una duración mayor de 30 días o que la vacante sea menor de esa duración. Inmunidad. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindírsela por alguna de las causas señaladas en el artículo 47. Prima de antigüedad. La prima de antigüedad en una prestación específica y no genérica, esto es, que solo debe pagarse en las hipótesis concretas a que la ley se refiere y no en todos los casos de determinación de la relación laboral, ni en la regulación. La responsabilidad del conflicto. En el título 15 de la ley relativo al procedimiento de ejecución, el artículo 947 autoriza a los patrones para no someterse al arbitraje o para negarse a aceptar los laudos pronunciados. En realidad, este es un derecho relativo, ya que de acuerdo al último párrafo del propio artículo 947, no se podrá ejercer ese derecho en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123. La insumisión al arbitraje o la aceptación del laudo implican de todas maneras una responsabilidad y este consiste en el pago de 3 meses de salarios y las prestaciones por antigüedad. Menciona en 2 primeras fracciones. Artículo 50. La prima de antigüedad. Aparentemente la prima de antigüedad está regulada por el artículo 162. En realidad también es mencionada por el artículo 54. A propósito de la determinación de las relaciones de trabajo por incapacidad física o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. La naturaleza jurídica de la prima de antigüedad. Motivo de discusiones ha sido el problema de determinar la naturaleza jurídica de la prima de antigüedad. Algunos juristas, queriendo ver en ella una prestación indemnizatoria, rechazan la fórmula legal que tengan también derecho a ella los trabajadores que son despedidos con causa justificada. Sujetos con derecho a la prima. De acuerdo al artículo 162, solo tienen derecho a la prima los trabajadores de planta. ¿A qué surge de nuevo?
Un problema terminológico. ¿Quedan excluidos del pago las primas de los trabajadores de confianza? Sí, nos atenemos a la ley, aparentemente sí. Recuérdese que en la fracción 2 del artículo 127, el concepto de planta excluye el de la confianza. Sin embargo, creemos que pueda ser admitida esa tesis que descansa ciertamente en un error del legislador. Por otra parte, tampoco parece congruente con el espíritu proteccionista que se dice tiene la ley hacia los trabajadores transitorios o temporales que sin embargo laboran por tiempo considerable, al excluirlos un beneficio que por los supuestos es que se apoya. Importe de la prima. La ley marca 12 días por año, estableciendo un tope equivalente al doble del salario mínimo de la zona económica que corresponde al lugar de prestación del trabajo. No se dice que se trate del salario mínimo general, pero así debe entenderse, ya que lo refiere al salario mínimo en singular de una determinada zona y este solo puede ser en general. Caso en que nace la obligación de pagar, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 162, en los artículos 54 y 436, la prima se debe de cubrirse en los siguientes casos. 1. A los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio. 2. A los que se separen por causa justificada, rescisión imputable al patrón y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación del despido. A los que sufran incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta que haga imposible la prestación del trabajo. 5. A los trabajadores cuyos contratos se terminen por inconcebibilidad notoria y manifiesta de la explotación. A los trabajadores cuyos contratos terminen por fuerza mayor o caso fortuito o no imputable al patrón o por la incapacidad del patrón física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. En los casos de determinación de los contratos por agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. 7. En los casos de terminación de los contratos de trabajo por concurso o quiebra legalmente declarada si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa a la reducción definitiva de sus trabajadores. 8. En caso de muerte del trabajador, el escalafón y ascenso de los trabajadores. Se dispone que cuando se trate de vacantes menores de 30 días se estará expuesto al párrafo primero del artículo anterior 159, esto es, serán cubiertos por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior de la respectiva profesión o oficio. En este caso de vacantes definitivas o provisionales por más de 30 días o puestos de nueva creación, la ley ordena aplicar igualmente el escalafón ciego, esto es, conceder las vacantes al más antiguo de la especialidad si no ha cumplido por la empresa con la obligación de capacitar prevista en el artículo 132. Procedimiento. 1. Será llamado en primer término el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior a aquella en que ocurre la vacante. 2. En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia y de substituir la igualdad al que previo examen acredite mayor aptitud. 3. Si se trata de puestos de nueva creación para los cuales, por su naturaleza o especialidad, no existan en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no se haya establecido un procedimiento para tal efecto en el contrato colectivo. 4. La manera de acreditar la aptitud y la forma de otorgarse los ascensos se convertirán en los contratos colectivos de trabajo, de conformidad a las reglas sobre capacitación y adiestramiento previstas en la ley. La ley no indica que se pueda elegir el más capaz de los candidatos, solamente permite que se deseche al más antiguo que no será capaz, esto es, puede haber diferencias de grado en la capacidad, pero esto autoriza a colocar el más capaz por encima de quien sea también apto, aunque es menor.